Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas noches, Honduras. Una lectura profunda es elemental para llegar a la esencia de la noticia. Una mirada sin sesgos nos permite ofrecer la información más completa. Las historias humanas no las contamos para entretener, sino para aprender. Aún en tiempos difíciles, nuestro compromiso es seguir informando. Telenoticias, el noticiero líder de la televisión hondureña. Sombra del continuismo se instala en sectores de oposición que denuncian acuerdos entre cúpulas de Libre, un ala liberal y el Partido Nacional para oxigenar por un periodo más la administración del presidente Hernández. Diputado Mario Pérez envía propuesta de reforma constitucional para evitar el aborto y hacer de esa figura un artículo pétreo. Republicanos de alto rango se suman a la iniciativa demócrata de llevar a juicio político a Donald Trump, mientras Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos califica asalto al Capitolio como un acto de sedición. La nueva representante de UNICEF para América Latina, la hondureña Jean Gould, aboga por un retorno gradual a clases presenciales, no tener miedo al COVID-19 y evitar que se pierda una generación de estudiantes. Denuncias de narcotráfico procedentes de la Fiscalía de Nueva York ponen en la picota pública a las Fuerzas Armadas al asegurar capo hondureño que fueron puestas a su disposición para custodia y trasiego de droga. Titular de Salud asegura que ya encontró el dinero para poner a funcionar el hospital móvil de la capital y que el resto se dará según surjan las necesidades. Interventores de InvestH reaccionan airados ante informe de evaluación del CNA, a quien acusan de dañino e irresponsable. Las masacres y las personas encostaladas copan la agenda de violencia del país en las últimas 72 horas. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 12 de enero de 2021. La noticia del día es presentada por Claro. Este 2021 seguí conectado con tu Super Pack, todo incluido desde 25 lempiras. La sombra del continuismo se instala en algunos sectores políticos al denunciar presuntas maniobras para que el actual gobernante hondureño siga en el poder, y entre las señales detectadas se encuentran la extensión de la emergencia por pandemia para el 2021, escenario que podría favorecer una suspensión de comicios, en tanto denuncian arreglos entre las cúpulas del tripartidismo el pasado fin de semana, amarrando así el proceso de continuidad. Para la vicepresidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Maribel Espinosa, los astros se empezaron a alinear con la puesta en marcha de un plan continuista del presidente Juan Orlando Hernández, que ya inició con pretensiones perversas para introducir reformas en el Consejo Nacional Electoral para permitir nuevamente la reelección presidencial. Este puede ser parte de un plan perverso para que mediante la mayoría puedan inscribir a Juan Orlando, aun y cuando voten en contra la doctora Hall y la doctora Moncada. Extender la emergencia de la pandemia de COVID-19 hasta el 31 de diciembre del presente año figura en el plan, que coincide con las voces que piden a gritos cambiar la fecha de las elecciones primarias y generales, señales que ya se ven en el panorama según Espinosa. Todo esto es una carrera sistemática para conspirar contra el proceso electoral, porque no quieren abandonar el poder, porque saben que solo en el poder se pueden mantener en impunidad.
El aspirante presidencial por el partido Nueva Ruta confirma este plan al asegurar que el pasado fin de semana el tripartidismo mayoritario, nacional, liberal y libre ya arregló y negoció la reelección del actual mandatario. Miembros del Partido Libertad y Refundación, miembros del Partido Liberal y el Partido Nacional con Juan Orlando Hernández para aupar la reelección en Honduras. Lo que vamos a ver el próximo jueves en el Congreso Nacional de la República será una obra maestra, actuada y dirigida por narcotraficantes, por políticos corruptos, lavadores de activos, y van a maquillar esta obra maestra titulándole Nueva Ley Electoral. López explica a Telenoticias que ese escenario podría darse a través de la inscripción de Hernández con una candidatura independiente. Por una vía que ya la decidieron el fin de semana, la vía de una candidatura independiente, porque probablemente terminen su aspiración los candidatos del Partido Nacional, pero al final habrá un camino que le volverá expedita la aspiración al presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Ante la coyuntura actual que se encuentra el país, no se descarta una posible reelección del presidente Juan Orlando Hernández, aseguran los analistas. Además que explican que sería fatal para la democracia del país. El analista Efraín Díaz Arribillaga no descarta esas pretensiones que ya se dieron en el pasado, al explicar que el camino está abierto por la falta de reformas electorales profundas. Yo he mantenido que esa es una opción que está presente siempre. Y está presente precisamente porque en la ausencia de reformas políticas fundamentales en las cuales debería haberse incluido la segunda vuelta y después el hecho mismo de la reelección, puesto que esa reelección no ha sido regulada y en primer lugar es totalmente ilegal. Díaz también explicó que para el proceso de reconstrucción y transformación que requiere Honduras, la reelección sería la peor de las opciones, que vendría a rematar una imagen que ya está dañada dentro y fuera. José Andino, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Este 2021 seguí conectado con tu Super Pack, todo incluido desde 25 lempiras. Este martes los consejeros suplentes del Consejo Nacional Electoral descartaron cualquier intención de querer cambiar sus atribuciones y funciones a favor del oficialismo, al explicar que lo único que piden es tener mayor participación en las sesiones del Pleno del órgano electoral. Entonces la pretensión es de que nosotros podamos participar en los plenos para efecto de estar enterados de todo lo que sucede al interior del Consejo Nacional Electoral, así también como aportar con nuestras opiniones sobre los asuntos que se conocen en la institución, pero a quienes corresponde tomar la decisión después de existir el debate son a los consejeros propietarios. Flavio Nájera, otro de los consejeros, también confirma esta posición y explica que al tener mayor presencia en el Pleno hay más transparencia en los procesos electorales. Y para eso es que nosotros estamos solicitando estar en los plenos, porque hasta el momento nunca hemos participado en un pleno, no sabemos las decisiones, no sabemos la administración que se desarrolla al interno del Consejo. Y es lo que nosotros estamos visualizando como profesionales responsables, como fuimos parte de este Consejo Nacional Electoral para construir una institucionalidad referente en el país y referente en la región. Pero para eso tenemos que participar en la toma de decisiones, en la administración, proponer, pero teniendo claro que quienes van a votar son los propietarios. Las reacciones de ambos consejeros se dan ante las advertencias de los sectores políticos de oposición que aseguran que hay intención de darle voz y voto para favorecer al actual presidente de la República, que estaría interesado en alargar su estadía en el poder. Más adelante aquí en TN5 Estelar, vicepresidente del Congreso Nacional Mario Pérez presenta iniciativa para reformar el artículo 67 constitucional para prohibir cualquier forma de interrupción del niño que está por nacer. Y atentos, porque Pérez ya sueña con una nueva constitución al señalar en su iniciativa que en caso de una nueva Carta Magna, las disposiciones de esta reforma
deben ser incorporadas a la misma. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Con tus ahorros y compras ganas paquetes de vida resuelta. Inscríbete y acumula números electrónicos para ganar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Conviértete en uno de los 10 felices ganadores de 12.500 lempiras mensuales por un año con Bacredomatic. La directora regional para América Latina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la hondureña Jean Gow, abogó este martes por un retorno presencial a clases en el país, al considerar que pese a la pandemia del coronavirus, las escuelas no son brotes de contagio y para evitar que se caiga en una década perdida, la educación propone vencer el miedo y abrir paulatinamente las aulas. Ante este llamado, la funcionaria de la ONU y el secretario de Educación se reunirán para abordar los posibles caminos. La funcionaria hondureña de las Naciones Unidas no se anduvo por las ramas y llamó a la población a dejar el miedo y a buscar la manera de regresar a las clases presenciales, al asegurar que los centros educativos no son focos de infección y aunque pueden haber casos, no significa que son generadores del virus. UNICEF globalmente anda abogando por el retorno a la escuela y el retorno a que el niño continúe aprendiendo. Y esto debe de hacerse en las medidas, en el contexto que el país va abriendo, como estamos viendo aquí. Y las medidas deben de ser seguras. Según la directora regional para América Latina del UNICEF, la decisión debe salir de un consenso de los diferentes sectores, más temprano que tarde, porque el impacto y el riesgo de no ir a la escuela es mayor que abriendo los centros de enseñanza. Que el impacto, que el niño no ir a la escuela es tan enorme, y el impacto en el niño a esa edad de no continuar su educación, porque el niño aprende rápido pero olvida rápido. Y los padres también si están luchando para sobrevivir cada día, no van a decir, bueno, mejor que ya que no está la escuela, lo ponen a trabajar. La dirigencia magisterial comparte el planteamiento del UNICEF al catalogar el 2020 en materia educativa como una catástrofe generacional o generación perdida y que no hay conformidad entre los maestros, padres de familia y alumnos con las clases virtuales. El principal esfuerzo debe de ser el retorno progresivo, gradual y seguro a lo que será la nueva presencialidad en el sistema educativo. La Secretaría de Educación ya contemplaba esa posibilidad y actualmente realizan estudios en algunas zonas del país para implementar ese sistema de semipresencialidad en algunos lugares con cero incidencia de casos COVID o con buenos controles. Este año nuestra propuesta es realizar algunos pilotajes de atención semipresencial que nos permita evaluar el desempeño y de esa forma, si es positivo, ir abriendo en clases presenciales. Ahora bien, ¿dónde vamos a realizar nuestros pilotajes? En zonas donde hay cero reporte de casos COVID. La palabra pilotaje, como le dije al ministro, a veces no da el mensaje, el sentido de urgencia, porque unos están consiguiendo y otros no. Entonces, pero podríamos ver en lugares donde no hay casos, porque yo creo que los números de casos en el país no son uniformes, no es que en todos lados todo el mundo está los casos están incrementados más en las zonas urbanas donde hay densidad de población. Entonces yo creo que tendríamos que cambiar nuestra forma de pensar y que el año escolar va a empezar en diferentes tiempos. Pero a la par de esa decisión debe de ir la dotación de los servicios de saneamiento a los centros escolares y la implementación de medidas de bioseguridad coincide en todos los sectores. Para este miércoles está programada una reunión entre las autoridades educativas del país y la directora regional para América Latina de UNICEF con el objetivo de identificar un camino para el retorno a las clases presenciales. María Holanda, Telenoticias.
El secretario de Educación explicó que en la matrícula de 2021 se pretende alcanzar más de 2 millones de alumnos en los niveles de prebásica, básica y media, tras llamar a los padres de familia a que acudan a matricular a los niños de primer ingreso porque el resto automáticamente ya aparece en el sistema. Nosotros hemos venido perfeccionando el sistema. Antes recordamos que pedían la partida de nacimiento y esto, y eso ya no tiene que llevar partida de nacimiento porque lo tenemos en el sistema. La matrícula es para el primer ingreso, queremos asegurar el primer ingreso, el resto automáticamente está ya en el sistema. Así que mi llamado es padres de familia, madres de familia, medios de comunicación, empresa privada, gobiernos locales, por favor ayúdenos a identificar a las niñas, niños, jóvenes de primer ingreso también, para que por favor ingresen al sistema. El funcionario explicó que se facilitarán todos los mecanismos para lograr la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y anunció que a los estudiantes de último año se les dotará del equipo tecnológico necesario como una tablet, por ejemplo. La Universidad Autónoma tuvo que triplicar su oferta por la pandemia al pasar de 3.500 aulas virtuales a 10.500 para mantener la formación de 60.000 estudiantes. En tanto, la Universidad Pedagógica dice que la virtualidad fue todo un desafío y en este momento ya tiene matriculados a unos 18.000 estudiantes. A pesar de los esfuerzos de conjunto de universidades públicas y privadas, no se puede desconocer que 50.000 estudiantes dejaron la educación superior en esta pandemia. La educación superior de Honduras tuvo que dar un giro y reinventarse a raíz de la pandemia. Las clases virtuales se volvieron indispensables y en el caso de la UNA, el contar con un campus virtual desde hace unos 10 años facilitó ese proceso. Solo para el segundo periodo académico intensivo del año anterior se matricularon más de 60.000 estudiantes y la crisis orilló a las autoridades universitarias a triplicar el número de aulas virtuales de 3.500 a 10.500. Entonces tuvimos un primer periodo de mucha emergencia, digamos educación remota de emergencia. Ya para el segundo periodo tuvimos más tiempo de capacitación y acompañamiento docente y ya para el tercer periodo pues nuestros profesores ya llevaban mayor experiencia, pero creo que la mayor ventaja que tuvo la universidad para poder asumir con un poco de mayor soltura esta emergencia de la pandemia del COVID-19 fue haber comenzado 10 años antes su proceso de formación docente y su desarrollo de educación virtual. En el caso de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la transición de las clases presenciales a virtuales fue todo un reto y la capacitación docente fue clave para implementar ese modelo educativo. A la fecha, unos 18.000 estudiantes están ya inscritos y se esperan 7.000 más, mientras las autoridades trabajan en un retorno híbrido para algunas carreras como ciencias naturales, educación física, educación técnica industrial y carreras afines a las artes. Estábamos en un confort en el nivel superior en donde solo podíamos trabajar en la presencialidad. Eso es lo que provocó. Afortunadamente las universidades, muchas universidades, en este caso la Universidad Pedagógica, tenía un programa de educación a distancia, un sistema de educación a distancia, como lo tiene la Universidad Nacional y lo tienen universidades privadas, y lo que hicimos fue mudar la presencialidad a esa plataforma virtual que nosotros veníamos manejando. Pero el desafío para la educación superior del país durante el 2021 sigue siendo muy grande, tomando en cuenta que según estimaciones, cerca de 50.000 estudiantes abandonaron sus clases y el mayor reto consistirá en recuperarlos e intentar elevar la cobertura. En 2020 se perdió un 22 a 25% de la población estudiantil universitaria y la cobertura, que ya era baja, entre un 16 y 17%, se redujo en 3 puntos porcentuales, es decir, en 2020 terminamos solamente con un 13 a 14% de cobertura en educación superior. Las 21 universidades del país registraban antes de la pandemia una matrícula aproximada de 225.000 alumnos, pero según estimaciones de los entrevistados, con la deserción de unos 50.000 estudiantes, esta cobertura descendió a un 12%, ubicando a Honduras en una de las tasas más bajas en cuanto a cobertura de educación superior de toda América Latina. Todo el sistema, las 21 universidades, teníamos una matrícula de 225.000 alumnos aproximadamente. Eso, si le aplico una tasa de los jóvenes entre los 18 y los 24 años, que es la edad en la que se estudia, son 1.400.000, entonces la cobertura era 16%.
Las cuentas en este momento es que hemos perdido 50.000 estudiantes. Eso significa que la tasa de cobertura ha descendido a las más bajas de Centroamérica, de las más bajas de Latinoamérica. Las autoridades universitarias coinciden en la importancia del fortalecimiento de las plataformas digitales para lograr una mayor cobertura. Opinan que sería un retroceso volver al modelo educativo 100% presencial, pues consideran que lo ideal es complementar el proceso con clases virtuales y presenciales mientras no se tenga la certeza de que se ha controlado la pandemia. Este jueves 14 de enero iniciará oficialmente a nivel nacional la etapa de prematrícula para el primer periodo académico de 2021 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El horario para inscribir clases comenzará desde las 9 a.m. y concluirá a las 11:59 p.m. de manera general hasta el martes 19 de enero, informaron las autoridades en un comunicado. El proceso inicia con los alumnos de excelencia académica y para los alumnos inscritos en el programa de servicio para estudiantes con necesidades especiales. La prematrícula es de acuerdo al índice académico de cada estudiante y los universitarios tienen hasta el 31 de enero para realizar su pago de matrícula. El periodo de adiciones y cancelaciones será del 25 al 31 de enero. Y los invito este miércoles para estar pendientes de Frente a Frente a partir de las 7 de la mañana aquí en Canal 5, porque vamos a debatir este tema de mejorar la infraestructura digital, la cobertura de Internet. Cerca de 300.000, 400.000 alumnos de la escuela pública desertaron durante el confinamiento por la pandemia el año anterior. Miren qué gran cantidad de alumnos. Dejaron la escuela. Muchos no tenían la capacidad de adquirir Internet y otros simplemente es que la cobertura en los pueblos que viven era muy limitada o no llegaba. Y 50.000 estudiantes de educación superior dejaron las universidades. Y se piensa también, luego de un estudio, que es por la misma cobertura de la que hablamos. Este será el tema mañana. Lamentablemente nos han confirmado los gerentes de Tigo y Claro que no estarán en el programa, pero que sí nos prometen estar la próxima semana. Pero el tema debe estar en el debate. ¿Cómo nos pueden ayudar las empresas telefónicas como Tigo y Claro para extender la cobertura del Internet y evitar esta tragedia que se cierne sobre Honduras? Una generación perdida porque se retira de los estudios superiores y se retira de la escuela pública. Nos ha confirmado el comisionado presidente de CONATEL que estará presente, el secretario de Educación y algunos otros personajes de la vida educativa que los tendremos este miércoles aquí en Frente a Frente. Esto es como la pandemia. El hecho de que muchos estudiantes no tengan capacidad y no haya cobertura para el Internet y queden prácticamente relegados y al margen de la educación, ya pronto lo vamos a ver reflejado en una mayor y profunda desigualdad de los hondureños entre los que sí tienen posibilidades de vivir bien, de posicionarse bien, y los que son relegados y solo piensan en huir del país. Por eso los invito a estar pendientes y participar con espíritu constructivo mañana en esta temática sobre mejorar la cobertura del Internet en el país. Mientras tanto, informamos que este martes el diputado y vicepresidente del Congreso, Mario Pérez, envió una propuesta de reforma constitucional orientada a evitar la legalización del aborto y que este se vuelva un artículo que debe ser incorporado en caso de aprobarse una nueva constitución, a menos que los constituyentes digan lo contrario. La propuesta ha sido calificada de absurda, arbitraria y demagógica por diversos sectores. Basándose en el principio fundamental del respeto de la vida, el vicepresidente del Congreso Nacional, Mario Pérez, presentó un proyecto de reforma al artículo 67 de la Constitución de la República que impide legalizar el aborto en Honduras. De entrada, la iniciativa recibe el rechazo de los diferentes sectores de la población por considerarla demagógica e intentar violentar los derechos de la mujer. Definitivamente nos sorprendieron hoy con ese anteproyecto de ley del diputado Mario Pérez, que me parece que es totalmente lesivo a los derechos de las mujeres,
más que lesivo es abusivo y absolutamente demagógico, porque si lo vemos en el marco de un año electoral, siempre nos sorprenden o siempre salen con este tipo de reformas. El proyecto establece que se considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer. Lo dispuesto en el presente artículo, es decir, el 67 constitucional, solo podrá reformarse por una mayoría de 3/4 partes de los miembros del Pleno del Congreso y que en caso de aprobarse una nueva constitución, sus disposiciones serán incorporados a la misma, salvo que por unanimidad de la Asamblea Constituyente se establezca lo contrario. Dicha salvedad es duramente criticada por profesionales constitucionalistas. Me parece más grave que se pretenda, digamos, hacer esta reforma constitucional impidiéndole en el futuro a una Asamblea Nacional Constituyente, primero que incorpore totalmente lo que está en la Constitución de la República y luego que esta reforma no se pueda reformar a su vez sino por una mayoría calificada. Y además cualquier interrupción, establece el proyecto de ley, es inconstitucional. Me parece que no está considerando que hay muchas veces las mujeres embarazadas corren el peligro. Las excepciones que presenta este proyecto de reforma es autoritario y arbitrario, dice este consultor internacional, ya que la iniciativa se presenta de forma personal sin las consultas del caso. Claro, a todas luces es una disposición arbitraria y mezquina al mismo tiempo, puesto que deja sin poder dirimir una controversia de este tipo a futuro, sin más posibilidad que la que ellos están plasmando ahorita o pretendiendo plasmar, más en un tema tan sensible como el aborto. Ya la doctrina penal dispone de que en ocasiones el aborto es algo necesario, más cuando está en juego la vida de la madre y la vida del niño. Los profesionales del derecho también son del criterio que para aprobar dicha reforma se necesitan los votos del Partido Nacional y unos pocos votos de partidos de la oposición. Sin embargo, en esta ocasión es necesario que todos los partidos de la oposición en su totalidad alcen la voz y se opongan a la iniciativa, pues lleva el objetivo de reformar la Constitución de la República con un tema verdaderamente sensible que requiere las consultas del caso. A grosso modo, este proyecto de reforma presentado por el diputado Mario Pérez es calificada como arbitraria y descabellada porque se presentó de manera errática de forma personal, sin realizar las consultas necesarias con otros sectores. Raquel Lazo, Telenoticias. Más adelante, el Hospital Móvil de Tegucigalpa, entregado ayer a la Secretaría de Salud, sí cuenta con presupuesto para entrar en funcionamiento, revela la Secretaria de Salud. Fiscales de Estados Unidos hacen tronar la imagen de las Fuerzas Armadas de Honduras, una de las instituciones que a pesar de los golpes de Estado siempre conservó el respeto de buena parte de la población. Pero antes, los usuarios de WhatsApp se rebelan y dicen despedirse de la plataforma al rechazar la noticia sobre la extracción masiva de datos. Jennifer Girón nos cuenta en nuestra sección de tecnología cuáles son las otras aplicaciones de mensajería que están en la mira de los usuarios. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas. La noticia sobre compartir una gran cantidad de datos entre WhatsApp y Facebook ha levantado las alarmas entre los usuarios de la aplicación de mensajería, quienes ya buscan alternativas para poder entablar conversaciones con amigos y familiares. Analistas tecnológicos indican que las grandes opciones que tienen los usuarios son la ya conocida Telegram y también Signal. Telegram nació en 2013 y es gratuita. Tiene funciones similares a WhatsApp como enviar archivos multimedia de hasta 2 GB, hacer llamadas de video y audio y además crear grupos de conversaciones de más de 200.000 usuarios. Signal es otra aplicación que ha sido destacada por su privacidad, ya que no almacena datos del usuario más allá del número de teléfono y permite hacer acciones normales como compartir
compartir mensajes de texto, archivos de fotos, audio y video, y además cuenta con la opción de videollamadas. Ante el reclamo por la masiva recolección de datos, los usuarios indican que van a eliminar WhatsApp, aunque los analistas dicen que eso está en veremos por el alto grado de fidelización con la aplicación. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas. Comunicado. EH denuncia actos preparatorios de expropiación a la inversión extranjera. Ante la inseguridad jurídica y la lesión de equilibrio contractual que enfrenta EEH en el marco de la ejecución de sus funciones, concatenado con las falsas y maliciosas publicaciones recientemente divulgadas en algunos medios de comunicación, dejamos constancia escrita lo siguiente. En reunión sostenida en Miami, Florida, con autoridades del gobierno de Honduras, representadas por el secretario de Estado en el despacho de la presidencia, Eval Díaz, el secretario de Estado en el despacho de Finanzas, Marco Midense, comisionados integrantes de la Comisión Interventora de la NE, Rolando Leán Bu y Januario Hernández, además de 6 miembros integrantes de dicha delegación, fue anunciado a la empresa Energía Honduras EH que de no lograr un acuerdo satisfactorio a los intereses del gobierno en la negociación del contrato, la acción a seguir por parte de este sería la toma de control del fideicomiso. Dicha amenaza tomó forma con la publicación y puesta en vigencia del Decreto Ejecutivo PCM 0801-2020, en el cual se le otorgó al concedente el contrato de APP, la presidencia del referido Comité Técnico del Fideicomiso. Ante dicho acto arbitrario, EEH interpuso recurso inconstitucional de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en búsqueda de la tutela de sus derechos fundamentales. El día 12 de enero de 2021, es decir, este día, con la comparecencia de los señores Alan Romero y Denis Hernández en representación de la NE, Santos Ariel Rodríguez en representación de CEFIN, Rafael Medina en representación del fiduciario, la STNE y EEH en sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso número 121, los temores previstos se empezaron a materializar ante la celebración de una sesión del comité carente de toda garantía de los derechos del inversionista operador. Adicional a ello, mediante publicaciones malintencionadas en algunos medios de comunicación, se quiere responsabilizar a EEH de la no existencia de una estructura hospitalaria para atender el COVID-19 y la no existencia de vacunas para la atención de dicha pandemia, con la intención de distraer a la población hondureña de otros problemas graves que afectan a la ciudadanía. Estas actuaciones, como reiteradamente ha indicado EEH, están orientadas a intervenir el proyecto, violando las leyes vigentes, la Ley de Protección Extranjera, así como los tratados suscritos por Honduras, lo que podrá configurar en algún momento expropiación forzosa de la inversión extranjera, situación que ha sido puesta por parte del operador en conocimiento del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Económica, Presidencia de la República de Colombia y el CIADI. Reiteramos que ha sido puesto en conocimiento de las autoridades del Gobierno Nacional la disposición de EEH de continuar con la ejecución de proyectos bajo reglas claras que brinden seguridad jurídica. También EEH ha manifestado su disposición para que ante los malos tratos recibidos salir del país, mediando acuerdos juntos que no impliquen violación de los derechos de las partes, para lo cual hemos venido tomando las acciones legales necesarias para salvaguardar los derechos ante las instancias internacionales.
Fuerzas Armadas, una de las pocas instituciones que tienen buen nivel de aceptación en la opinión pública, nuevamente está en la picota pública al trascender la presunta implicación de la institución en el trasiego y protección de cargamentos de droga al capo hondureño Giovanni Fuentes, un hecho delicado para el país y la institución, aseveran los analistas. La imagen de las Fuerzas Armadas vuelve al ojo del huracán, esta vez por supuestos vínculos con el narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes, detenido a inicios del año pasado en Miami, Estados Unidos. Ese proceso que inició con Carlos Roberto Reina hace 30 años de profesionalización de las Fuerzas Armadas, de fortalecimiento, y que la había llevado a ser la institución mejor vista en el país. Durante 10 años fue la institución por encima de las iglesias mejor vista. Hoy degradada a esa situación penosa. Las Fuerzas Armadas o la policía comienzan a agrietarse y a experimentar situaciones de corrupción, la moral de la ciudadanía en general, la moral de la sociedad tiende a bajar. Según la más reciente acusación de una corte de Nueva York, los hombres de verde olivo, en atención a órdenes superiores, prestaron protección al narcotraficante confeso Giovanni Fuentes para traficar drogas, manchas en el uniforme que las mismas Fuerzas Armadas pueden lavar. Y hay una rama de la inteligencia que es la contrainteligencia, que es precisamente para la detección de aquellas situaciones que pongan en riesgo la seguridad institucional, consecuentemente la seguridad del Estado. Pero va a depender realmente de si funcionan los controles internos y si van a ser capaces de someter a la justicia a altos oficiales si es que hubieran involucrados. Después de la condena de 2 militares hondureños de alto rango acusados de narcotráfico en Estados Unidos en los años 80, las Fuerzas Armadas tardaron décadas en lavarse la cara de vergüenza y justo cuando están en los primeros lugares en la confianza de los hondureños, sale este nuevo escándalo. Muchos temen que estos señalamientos provoquen inestabilidad e ingobernabilidad interna y que deriven en los ya conocidos golpes de barraca y que generen, consecuentemente, entre los hondureños, inestabilidad y crispación social. Y es que trasciende que estas acusaciones más la politización de la institución esconden una crisis de descontento, insubordinación y desengano que añeja en silencio las purgas internas antesala de los golpes de barraca del pasado. Y esas fricciones son peligrosas porque pueden llevarnos, acuérdese usted, Ulises y pueblo hondureño, los golpes de barraca, ¿se acuerda? ¿Verdad? Esa situación de inestabilidad, y hoy por hoy esto es un polvorín que puede desencadenar en otro golpe de Estado. De momento, la relación de las Fuerzas Armadas hondureñas con el narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez tiene como única fuente de información la versión de los fiscales de la Corte de Nueva York. Sin embargo, aclarar y limpiar el nombre de la institución está en manos del alto mando del Instituto Castrense. Ulises Aguirre, Telenoticias. En otra temática, la inversión extranjera directa en el 2020 fue de 323 millones de dólares, una caída estrepitosa en relación con el 2017, que reportó más de 1.100 millones de dólares, informó este martes el Consejo Nacional de Inversiones. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. Abre tu cuenta de ahorro Ficosa 24/7 desde tu celular, ingresando a la app Ficosa rápido, seguro y conveniente. Los flujos de la inversión extranjera directa en Honduras cayeron estrepitosamente en los últimos años. En el 2017 se reportó una inversión que ascendió a 1.175.8 millones de dólares. Esto contrasta con los 323.1 millones de dólares que reporta el Consejo Nacional de Inversiones a septiembre del 2020. La inversión extranjera directa ha mostrado también una remarcable caída, producto del impacto de la pandemia en los mercados internacionales, especialmente en el sector de la maquila, cayendo inclusive a un monto de 323.1 millones de dólares, de los cuales 265 millones que corresponden a utilidades reinvertidas. Reportan que la caída de la inversión en el 2020 es producto de la pandemia y de los fenómenos naturales que se registraron al cierre del año, pero la realidad es que ya venía en descenso. Para el caso, en el 2017 la inversión fue de 1.175.8 millones de dólares, en el 2018 de 961 millones y para el 2019 la caída alcanzó un 48%, registrándose una inversión de 498.1 millones de dólares, mientras que en el 2020 reportan que en 3 trimestres la inversión fue de 323.1 millones de dólares.
Es que Honduras realmente carece de unos problemas bastante estructurales. El primero de ellos, recordemos, los años que tuvimos de tanta inseguridad, tanto jurídica como ciudadana, y la violencia que se dio, eso disminuyó bastante la inversión. Aparte de eso, como dice usted, después hubo una leve mejoría, sin embargo volvemos a caer en un bache donde los niveles de inversión no son lo suficientes. La inversión que se reporta en verdad es reinversión de utilidades que hacen las empresas ya establecidas en el país. La falta de inversión repercute en el desarrollo de Honduras y la generación de empleo. Lo que hacen es reinversión, no tenemos capital fresco. Eso es una situación que se está dando porque los agentes económicos no tienen la suficiente confianza para hacer inversiones en nuestro país. Estiman que para el 2021 habrá un leve repunte por la inversión pública que se generará debido a la inversión obligatoria que se hará por la reconstrucción del país. Señalan que Honduras necesita otorgar estímulos a la inversión privada y ofrecer facilidades crediticias para que se reactive la inversión. De acuerdo a los expertos, la falta de inversión es lo que provoca un mayor número de desempleados aquí en Honduras, y en esto se debe de trabajar de parte del gobierno para garantizar un mejor porvenir a los hondureños. Nelson Lanza, Telenoticias. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. Abre tu cuenta de ahorro Ficosa 24/7 desde tu celular, ingresando a la app Ficosa rápido, seguro y conveniente. De 1.223.000 quintales fue la producción de arroz en 2020 en Honduras. Representa el 27% del consumo interno del grano blanco. El cierre se realizó el 27 de diciembre y debido a que los molineros compraron toda la producción nacional, la SAG y Desarrollo Económico emitieron un acuerdo ministerial autorizando la importación de 3 millones de quintales. El ministerial se le envió a la Secretaría de Desarrollo Económico para que a su vez emita las licencias de importación de lo que es el contingente CAFTA por el orden de 118.800 toneladas de arroz granza seco proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica. Habrá otro contingente también por el orden de 15.200 toneladas de arroz pilado, arroz blanco. El contingente CAFTA será distribuido conforme a las compras que hizo cada industrial. Con la importación se garantiza el abastecimiento del producto en el 2021 y se evitará un incremento al precio por libra al consumidor. Ante las pérdidas registradas en el sector porcicultor como parte de los daños que dejaron las tormentas Iota y Eta, los productores que se dedican a la cría y venta de cerdos pueden adquirir recursos a tasas de interés del 8.7% que mantienen Banprovi para recuperar o mejorar su hato porcino. Ha habido una gran afluencia de productores porque que tuvieron pérdidas muy significativas en sus piaras. Entonces, actualmente de noviembre para acá hemos estado vendiendo cerca de 400 animales. Hoy casualmente se llevaron 16 más, ayer se llevaron 49 y todos los días están llegando los productores porque conocen y ya saben de la capacidad genética que pueden disponer. Los productores pueden adquirir hembras y berracos en el proyecto desarrollado por Dicta, la SAG y la Cooperación de Taiwán. Se trata de genética de primera importada de los Estados Unidos en el 2019 y que ya está disponible para los porcicultores. Más adelante, ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, dice que ya encontraron el presupuesto para el Hospital Móvil de Tegucigalpa, que será de 35 millones de lempiras. Para evitar un mayor número de contagios y que colapsen los hospitales en el departamento de Olancho y se deteriore más la economía, tanto en el sector productivo como en el turismo, organizaciones no gubernamentales están realizando brigadas médicas en comunidades cercanas y lejanas, haciendo uso de diferentes medios para llegar a donde la población y así detectar pacientes positivos de COVID-19. Trabajamos con el proyecto de descentralización que sí funciona y estamos llegando a lo más recóndito de los lugares, en Catacamas y en Santa María del Real, y se está trabajando normalmente, y gracias al apoyo que hemos tenido del gobierno, que ha sido muy bueno.
Explicó que el sector productivo de granos, hortalizas, leche y carnes se mantiene, mientras el turismo, que estaba cerrado en la temporada de Navidad, alcanzó un 30% de las ventas que tuvieron en años anteriores, pero les preocupa un rebrote de la enfermedad y un mayor contagio. Por eso instan al gobierno a seguir apoyando las brigadas. Alarmante es la positividad de casos COVID en los triajes de San Pedro Sula, según el viceministro Roberto Cosenza, que este día realizó una inspección por estos lugares. De un 100% de los pacientes que llegan, al menos el 70% da positivo. En triajes como el ubicado en el Infob se están atendiendo cada día entre 150 y 200 personas. De un 100% que se les está realizando pruebas de antígeno, que son aquellas pruebas que se realizan en aquella persona que ya viene con sintomatología, y es un alto porcentaje de personas que está viniendo con sintomatología. De ese 100%, un 70% está dando positivas, en el cual requieren ya de un tratamiento. Muchos requieren no de un tratamiento maíz, sino que requieren ser ingresados en los hospitales, donde hemos tenido que estar refiriendo de San Pedro Sula pacientes a hospitales como el del Progreso y al Hospital de Puerto Cortés para que puedan brindarse estas atenciones debidas. El funcionario reiteró el llamado a la población para acudir en la etapa temprana del contagio, ya que muchos están llegando tarde y con síntomas graves que ponen en riesgo sus vidas. Este martes, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, dijo que ya encontraron el presupuesto para el Hospital Móvil de Tegucigalpa, que será de 35 millones de lempiras, los cuales serán transferidos al Hospital Escuela. En tanto, sobre las estructuras móviles, aceptó que el dinero para operar saldrá según las necesidades que presente cada hospital. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, rechazó este martes que esta dependencia del Estado no recibiera el Hospital de Tegucigalpa por falta de presupuesto, asegurando que la partida de 35 millones de lempiras mensuales para poner a funcionar el Hospital Escuela ya está listo y será efectivo en las próximas horas. ¿Ya tienen ustedes el presupuesto? Sí, ya fue prácticamente ingresado al Hospital Escuela y no hay que preocuparse por ese tema de presupuesto, ¿verdad? Presupuesto, recursos humanos, eso fue previsto desde el año pasado para los 7 hospitales. La Secretaría de Salud no recibía el Hospital Escuela porque no había sido entregado por la Junta Interventora, ya que se le habían hecho observaciones con el sistema eléctrico, con algunos otros sistemas que tienen que articularse. Tras 4 meses de espera, Inves H finalmente entregó las instalaciones del Hospital Móvil de Tegucigalpa a la CESAL y se prometió que los 5 restantes estarían listos para finales de febrero. En ese sentido, Flores reiteró que están preparados para recibirlos y que cuentan tanto con el recurso humano como las planillas presupuestarias previstas desde el año anterior. Vuelvo a reiterar, el presupuesto de los 7 hospitales fue previsto desde el año anterior. Los hospitales han seleccionado el personal que va a estar destinado a estas unidades móviles, pero sí tenemos como Secretaría que ser responsables. Recibimos estos hospitales hasta que están listos, hasta que nosotros hemos hecho, junto con el equipo de Inves, toda la verificación de que estén instalados correctamente. De momento, autoridades del Hospital Escuela, que serán los encargados de administrar el nosocomio de la capital, desconocen cuándo se les dará luz verde para iniciar la contratación del personal. No menos de 200 profesionales, asegura. Un hospital de esta envergadura, 24/7, con la capacidad instalada, se ocupan 270 personas, entre especialistas, médicos generales, licenciados en enfermería, auxiliares. Es un hospital de alta complejidad y son turnos rotativos 24/7. Desde sociedad civil fustigan el mal manejo tanto de salud como de Inves H, recordando que el contrato llave en mano por la compra de los hospitales se produjo a causa de una emergencia que ya cumplió 1 año sin tener los resultados prometidos. Y partimos de esos 48 millones, pero el costo que se va ocasionando por las adiciones que se tienen que hacer a los hospitales es mayor, ¿no? Y vemos que en este caso la Junta Interventora ya no es un modelo rentable para seguir administrando la institución. Si tenemos que solo en los 3 interventores hay un gasto de casi 3 millones de lempiras al año, más lo que implica el gasto para poner en funcionamiento los hospitales y por otra parte los demás proyectos que administra Invest Honduras. Honduras cumplió 10 meses de pandemia con 128.701 casos positivos y 3.285 decesos a causa de la COVID-19.
El Hospital Móvil de Tegucigalpa abriría sus puertas a los pacientes en las próximas semanas, en tanto los 5 restantes hasta finales de febrero. Gabriela Andino, Telenoticias. El comisionado de Inversión Estratégica de Honduras, Gustavo Boquín, calificó de irresponsables y dañinos los señalamientos realizados por el Consejo Nacional Anticorrupción en su último informe, donde se cuestiona la labor de la Junta Interventora. En ese sentido, Boquín indicó que ya están acostumbrados a este tipo de declaraciones que solo pretenden inyectar miedo a la población. Una nueva declaración irresponsable del abogado Odil Fernández, que ya nos tiene acostumbrados a vertir este tipo de declaraciones sin investigar antes de hablar. Lamento que la credibilidad del CNA se vea dañada por este tipo de declaraciones irresponsables. Con esto, el abogado Odil Fernández lo único que está logrando es inyectar miedo en la población para que ellos utilicen estas nuevas unidades asistenciales. Boquín reiteró que InvestH cumplió con la entrega de las instalaciones de 2 hospitales móviles y que las próximas semanas se concluirá con los 5 restantes. Además, invitó al CNA a reunirse con el fin de fortalecer su labor frente a InvestH. El laboratorio de virología, que atenderá 4 departamentos del occidente del país, ya se encuentra listo y el mismo tiene un costo de 10 millones de lempiras que fueron donados por la OPS. El apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, iniciará a finales de enero el laboratorio de virología que tiene un costo de más de 10 millones de lempiras. El moderno laboratorio regional atenderá a varios departamentos del occidente del país. El laboratorio biomolecular de virología está concluido la infraestructura, el equipamiento está al 100%, solamente falta que venga el biomédico a instalarlo para poder darle la apertura ya y acercar la atención a la población. Va por lo menos a apoyar a 3 departamentos más. Se supone que va a venir acá Intibucá, Lempira y Ocotepeque. Eso va a acercar más el día de respuesta para los resultados a los pacientes de sospecha de COVID. Habrá 3 turnos y funcionarán los fines de semana, asegura la directora regional. Tenemos apoyo externo y apoyo nacional. El gobierno está dando, va a poner los recursos, que no son poquitos, ¿verdad? Por cierto, son bastantes. Se ocupan 18 microbiólogos, se ocupan 5 digitadores, 5 técnicos en laboratorio, 4 aseadoras, para funcionar los 3 turnos y los 10 fines de semana. René Rojas, Telenoticias. Cuando regresemos con el noticiero líder, no para la orgía de sangre en el país y los cadáveres encostalados. El mes de enero está siendo marcado por hechos violentos, lamentables, entre estos el hallazgo de al menos 10 cadáveres encostalados en diferentes municipios del país, que según algunos expertos están dejando claros mensajes a los cuerpos de seguridad y al Estado. En los primeros 12 días del mes de enero se han registrado decenas de dantescos hechos que sin duda generan incertidumbre entre la población. Este día solo en San Pedro Sula al menos 5 personas murieron de manera violenta. En una de las escenas se encontraron 2 cuerpos desmembrados. A estos crímenes se suman el hallazgo de al menos 14 cadáveres empaquetados en diferentes municipios del país, la mayoría con el mensaje extorsionador.com. Posibles personas que estén cobrando extorsión bajo el nombre de ellos son descubiertos y son asesinados y se deja un mensaje y lo descuartizan como señal que el que ande cobrando extorsión, que no sea de la pandilla en cierta zona, es lo que le va a pasar. Lo que habría que analizar es por qué a nivel nacional. Los puntos de vista varían y este experto penalista no descarta que este repetitivo patrón tenga un mensaje contra el trabajo de los cuerpos de seguridad. Me parece que el mensaje es que la ciudadanía se está haciendo, queramos o no, justicia por su propia mano ante la incapacidad de la policía de protegernos. Y lo que nos quieren mandar a decir es, si ustedes no nos dan seguridad, nosotros nos tomamos la justicia por nuestra mano y empaquetando a estos extorsionadores y delincuentes, le estamos mandando un mensaje al gobierno, al Estado, a la policía, que si no son capaces, nosotros lo vamos a hacer.
Pero las autoridades policiales y de investigación ven como un fuerte móvil la pelea de territorio o disputa entre grupos criminales. En el caso de las víctimas empaquetadas encontradas en diferentes sectores de San Pedro Sula, ya se cuenta con la identidad de al menos 4 y la investigación arroja su afinidad con este tipo de grupos. Algunos de ellos ya se vinculaban a algunos antecedentes penales, ya tenían más que todo una incidencia delictual, lo cual se tiene también el origen, cuáles son sus orígenes, cuáles eran sus residencias, sus sectores, lo que nos lleva a poderlos asociar o poderlos vincular a un determinado grupo o posiblemente que hayan sido partícipes de un determinado grupo delincuencial. Esta situación es lamentada por quienes trabajan de cerca con migrantes justo cuando se anuncia para el 15 de enero una nueva caravana, ya que la violencia es la segunda causa por la que muchos abandonan el país. Aparte de que no tienen las mejores condiciones de vida, la gente se enfrenta a las extorsiones de que son víctimas en algunas comunidades, en algunos territorios, y efectivamente muchas personas que no tienen otra alternativa que huir frente a la posibilidad de perder sus vidas ante la amenaza de los grupos irregulares que operan en las comunidades como maras y pandillas. Entonces, este viene a ser otro elemento más que incentiva, digámoslo así, el que la gente busque tener que huir a través de estas caravanas. El año anterior en el país se reportaron más de 3.400 muertes violentas, más del 60% relacionadas con el crimen organizado y pandillas. En diferentes escenas en San Pedro Sula se ha reportado el crimen de unas 5 personas, entre estas los cuerpos de 2 jóvenes identificados preliminarmente como Marcos Josué Elvir y Lenín Rodríguez, que lamentablemente fueron desmembrados y encontrados en las cañeras de Chotepe Cortés. Las víctimas, según parientes, eran albañiles. Otro hecho violento se registró contra la humanidad de los hermanos Darlin Daneri Palma y Edinson Palma, de 21 y 19 años, en la colonia Nueva Inversión, donde ambos trabajaban en una construcción hasta donde llegaron sus victimarios para dispararles. Entre tanto, 8 en la colonia Nueva Vida. Esta tarde también se registró el hallazgo de otra víctima que apareció embolsada. En lo que va del 2021, las autoridades policiales reportan el hallazgo de 14 personas encostaladas. Los departamentos donde se han registrado los casos son Cortés y Francisco Morazán. 5 personas ya en total en lo que es tenemos el sector de las Halles. Según las autoridades policiales, ya se trabaja en la identificación del perfil de los victimarios y es cuestión de horas para que se realicen las primeras capturas. Agregan también que en esta modalidad de muerte hay fuertes indicios que involucran a las maras y pandillas. Del país, y trabajamos mediante novedad, y lo que tenemos hasta el momento son 12 personas que han sido encontrados de esta manera. Tenemos al vocero de la DPI, Omar Mejía, sobre estas muertes violentas en los últimos días. Teniendo como 5 personas ya en total en lo que es la zona de San Pedro Sula. Tenemos en el sector de las Ayestas 2 reconocimientos, el cual correspondían a los nombres de Junior Joao Montes García, 21 años de edad, residente en Colonia Islas del Progreso. A José Antonio Cruz Reyes, de 25 años, residente en Colonia San José 5. Los 2 primeras personas que fueron encontradas ya en el sector de las Ayestas, esto fue el 03 de enero del 2021, bajo el sistema de investigación criminal ya poseían lo que es un antecedente de tráfico ilícito de droga y algo otro por consumo de droga. También se dio el reconocimiento de 2 personas, las cuales correspondían al nombre de Orlin Ariel Zúñiga Hernández, de 18 años de edad, y residente en la colonia 21 de octubre de Baracoa Cortés. También tenemos a Darwin Alberto Hernández Alvarenga, 29 años, que era residente en la colonia Santa Ana, sector Chamelecón. En otro orden de noticias, Raquel Lazo nos informa de las condiciones del tiempo para las próximas horas. El estado del tiempo es presentado por Astimin, con 8 aminoácidos y 11 vitaminas esenciales para toda tu familia. Astimin. Así es, compañero, muy buenas noches. Me acompaña Will Ochoa de aquí de Senaos.
Will, ¿qué es lo que podemos esperar para las próximas horas de la noche, partiendo de que durante el día ha habido una variación en el clima? Muy buenas noches. Sí, buenas noches, muchas gracias, amables televidentes de Canal 5, es un placer saludarles. Bueno, estas condiciones son debido a que tenemos una cuña de alta presión generada por un frente frío que se ubica al norte del país de Belice, el cual pues esto no ingresa ni siquiera los vientos fríos, sino que nos están dando este fenómeno. Y lo otro es también que el ingreso de humedad de mar Caribe es el territorio nacional, en los cuales la probabilidad alta de lluvia estaríamos hablando más que todo para la región occidente, la región norte y algunos sectores de la región central. Los oleajes pues levemente alterados, pero navegables en la costa norte de 2 a 4 pies y de igual manera el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies. ¿Esta lluvia que estamos viendo aquí en el mapa van a ser fuertes o leves? No, más que todo para occidente, el norte serían moderadas, las demás regiones pues más que todo son de carácter débil. Muchísimas gracias, Will. Ochoa de aquí de Senado. Compañeros, así está la información y así está el clima en el país. El estado del tiempo fue presentado por Astimin, con 8 aminoácidos y 11 vitaminas esenciales para toda tu familia. Astimin. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Las denuncias de narcotráfico procedentes de la Fiscalía de Nueva York también sacuden a las Fuerzas Armadas al asegurar el capo Giovanni Fuentes que fueron puestas a su disposición para el trasiego de droga, evidenciando los presuntos ligues entre la institución y los capos, opinan los expertos. Esta es la respuesta de Inves H al informe del CNA que aplaza su gestión en el manejo de la pandemia. Una nueva declaración irresponsable del abogado Odil Fernández, que ya nos tiene acostumbrados a vertir este tipo de declaraciones sin investigar antes de hablar. Lamento que la credibilidad del CNA se vea dañada por este tipo de declaraciones irresponsables. Las masacres y los cuerpos mutilados de personas envueltos en bolsas plásticas vuelven a poner el tono de la violencia como parte de una estrategia de temor que busca ser implantada en pleno confinamiento por la pandemia. Llegamos al final, a continuación nuestra serie Falsa Identidad. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Diputado Mario Pérez envía propuesta de reforma constitucional para evitar el aborto y hacer de esta figura un artículo pétreo. La sombra del continuismo se instala en sectores de oposición que denuncian acuerdos entre cúpulas de Libre, un ala liberal y el Partido Nacional para oxigenar por un periodo más la administración del presidente Hernández. Republicanos de alto rango se suman a la iniciativa demócrata de llevar a juicio político a Donald Trump, mientras Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos califica el asalto al Capitolio como un acto de sedición. La nueva representante de UNICEF para América Latina, la hondureña Jan Goff, aboga por un retorno gradual a clases presenciales, no tener miedo al COVID-19 y así evitar que se pierda una generación de estudiantes. La Secretaría de Salud asegura que ya encontró el dinero para poner a funcionar el hospital móvil de la capital y que el resto se dará según surjan las necesidades.